Hoy, en su podcast, Sin Enfermo y Triste, Following, una cámara, 5 amigos y la visión de Christopher Nolan. Buenas noches amigos, bienvenidos a su podcast favorito hoy en su 29ª edición. El día de hoy vamos a discutir la primera película de Christopher Nolan, que tengo entendido fue hecha cuando era estudiante de cine. Esta es una recomendación de Héctor, que nos va a dar la reseña, pero antes de darle la palabra quiero recordarles suscribirse, darnos notificación y darnos like, porque estamos poniendo contenido de calidad 2 veces por semana y nos encantaría poder discutir películas de calidad con ustedes. ¿Qué nos dices, Héctor? Sí, The Following es una película dirigida, como bien dijiste, Andrés, por Christopher Nolan, nacido en Londres. Es una película situada en Londres. También se trata de un personaje cuyo nombre nunca se menciona, que se llama el joven, que básicamente tiene como hobby seguir a las personas. Las sigue, tiene una serie de reglas, pero las empieza a violar y se topa con otra persona que descubre que lo está siguiendo, que se llama Cobb. Y esta persona pues lo lleva a entrar a distintos departamentos de sus víctimas y les enseña un poco cómo leerlos, cómo leer sus pertenencias, cómo interpretar a las personas. Esto lo lleva finalmente a tener un amorío con una joven. No quiero entrar mucho en detalles, pero básicamente es manipulado el personaje principal por quien piensa de su amigo que es Cobb, y esto lleva al plot twist principal de la película, que no quiero entrar muy en detalles. Es una película en blanco y negro y que es una película corta de 70 minutos, pero que la verdad explora muchas cosas, pasan muchas cosas. Es un poco difícil de seguir por tantos plot twists que tiene, pero sin embargo me parece bien interesante, con algunos de los temas de todas las películas de Nolan, como un poco también el elitismo. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención de su cine, de que los personajes son como muy privilegiados siempre, pero sin embargo muy original, muy interesante y con una narrativa, como decía, complicada, pero muy interesante también, y que mantiene en vilo al espectador. ¿Qué les ha parecido esta película, compañeros, colegas, camaradas? ¿Quién quisiera? Sí, yo quisiera empezar. A mí me gustó mucho esta película. Creo que se nota muchísimo que ya trae algunos tropes ahí Christopher Nolan en la cabeza ¿Qué desde que era hacías eso en la estudiante. prepa? ¿De cómo? Ok, bueno, De Lo entrar a de robar seguir a las casas. personas. Ajá, Seguir a de las seguir a las personas. personas. No, me refiero a cómo construye la historia, no tanto a la historia Yo de como seguir a las filmar una personas, sino película en blanco y negro, no, güey. Robar casas. No, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, de, la complejidad del plot, ¿no? Ya es Ujú. evidente en claro, su primera película. ajá, y de que sigue una historia no lineal. O sea, la historia la construye en distintas etapas históricas, por así decirlo, ¿no? Y al final la historia colapsa en una escena final que se construye no de forma lineal como lo hacen otros directores, ¿no? Y esto aquí se ve que desde entonces ya traía esta idea y se nota su genialidad desde bien chavo, ¿no? Obviamente tiene sus fallas en cuanto a fotografía. Creo que la actuación es bastante buena para hacer una película amateur, es muy buena, los actores son muy profesionales, pero en general es una película bastante sólida y me imagino que esta película fue la que probablemente o sea, fue descubierto, Catapulto. ¿no? Y se dieron cuenta que, no manches, este güey sabe construir historias, jálenselo para Hollywood. No sé, eso es lo que me imagino. ¿Tú qué piensas, Vic? Sí, no, pues, es una película, como dices, está muy bien hecha para hacer una ópera prima. Hemos visto películas también como, pues, óperas primas de bajo presupuesto y no se ven tan bien como esta. Y también, pues, el guión, como dicen, no lineal, empieza desordenado. La verdad se ve muy limpio todo. Sí, este director, desde ahí se empiezan a ver esos destellos de su brillantez que tiene. Entonces, y pues sí, también este gusto que tiene él por estos plot twist, ¿no? Por estas historias eh, intrincadas, con reveses. Entonces sí, es una película que la verdad deja ver mucho de su personalidad. La verdad a mí no, o sea, ya en general pues, es una película que se me hace así como que medio flojo al final, no sé, o sea, sí está el plot twist, el giro de tuerca está bueno, pero pues también comparándola con otras películas, incluso de Tú lo él. hubieras hecho más fácil, ¿no? O sea, a ti te hubiera salido lo más chingón, ¿no? No, no, tampoco, No, tampoco. yo Estamos hablando de, estoy de acuerdo pero con Víctor. O sea, yo creo que hay un plot twist demasiado. O sea, hay varios. Si le hubieran quitado un plot twist, habría sido una mejor película. Porque el hecho de que hay un plot twist Ah, sí, demasiado también cierto. genera
Es un doble, ¿no? hoyo en el argumento. Sí, yo creo Ahora que también, también. por ¿Cuál es ese ejemplo, creo hoyo? que la ópera prima de el brother de Dunce, de Denis Villeneuve, que es Ujú. Polytechnique, me recuerda mucho a esta, y bueno, va a ser bueno, cuando me toque a mí, va a ser nuestra próxima recomendación. Recomendación. Es muy superior. O sea, en cuanto a ópera primas, obviamente ya hablando filmografía en general, estos dos brothers se me hacen los GOATs, pero esta película sí, como que, o sea, está bien, o sea, la verdad es impresionante lo que digo. O sea, y ahorita que hablemos del budget, se van a sorprender de cuánto costó. Pero ajá, Sí, adelante, yo amigo. aquí tengo dos cosas que sí criticaría también de la película, así como criticamos cosas de la Odisea. Uno es que el manejo de la cámara sí marea, por ejemplo, al principio, o sea, parece que la grabó con una cámara de mano porque sí es difícil de seguir la historia por eso. No están bien encuadrados. Curiosamente también pasa con la Odisea, que no está bien encuadrado, claro, por la Odisea, por el formato tan grande en la que se grabó la película. Pero en esta película también pasa. Y como dice Andrés, también coincido. Básicamente, pues buscan implicar al personaje de la película de una manera, pues que tampoco voy a decir mucho para no echárselas a perder, pero luego lo buscan implicar de otra manera y entonces sí pierde un poco la capacidad de sorprenderse esta película, ¿no? Es como, ay, pues ya lo iban a meter Sí, creo a la jugada y luego lo quieren meter pero de otra manera, entonces no funciona tan bien. Sí, sí, y sí, Sí, sí. como que, para discutir este plot hole, desafortunadamente sí tenemos que dar un poco de spoilers, pero sí, bueno, ahí va el alerta. y este es el asunto, ¿no? O sea, como es la historia, hay una mujer que presencia el homicidio de una persona por parte de unos gángsters. Entonces empieza a extorsionar al gángster principal. En paralelo hay otro güey que trabaja para el gángster que se vuelve amante de esta mujer que trae a la policía encima, entonces se le ocurre, bueno, básicamente implicar a un tercero que es nuestro protagonista. Pero el tercero se enamora de la mujer principal y el matoncito que es novio de la mujer termina matándola y termina implicando al protagonista. Entonces son como, o sea, es demasiado increíble, ¿no? O sea, es un triángulo, porque o sea, como está la historia, este matoncito es un genio, ¿no? Porque está simultáneamente Claro. Está jugando 4D jugando con chess. dos, Está ¿no? jugando Con dos ajedrez personas. Ujú. de 4 dimensiones. Ajá. Y ni está tan guapa la ruca, dices, ¿no? Sí, está muy guapa. ¿Sí? A mí Sí, lo que no me gustó bueno, fue el acento británico, pero pues eso ya es una cosa personal. Pero de repente sí como que, ¿qué dijo? Así tenía que Lo regresarle. que, lo que sí tienes razón, ya como que ya Christopher Nolan se siente más gringo ahora, ¿no? Que antes, No, pues que ya es muy tiene gringo, todo el presupuesto, te güey. No va a traga, estar ¿no? contratando. Hubiera hecho una de Pero, Harry Potter, Christopher Nolan hubiera estado interesante. pero está tan bueno, sí. No, pues es que, o sea, no había pensado eso, sí. Esta película tiene demasiados plot twists, pero así son las Ujú. películas de Nolan, güey. O sea, Sí, la que pienses, güey. Siempre No, son no, no, layers sobre layers en la historia. pero Que, algunas sí salen, o sea, ajá. por ejemplo, Inception, o sea, sí hay muchos plot twists, pero sí funciona. Esto me parece un poco más cercano a Tenet, en el sentido de que depende de exposición para explicar partes del plot. claro, No, ahí se le O sea, claro. pinche voló la barda. No, a mí me sonaba como a Memento, ¿no? Esa es la que No, más. Memento es muy Memento es su buena, güey. siguiente película y sí es bastante parecida Pero es a donde esta. funcionan, pero sí, son donde ahí sí funcionan funciona, sí. perfectamente. Sí, Bueno, pero también hay que darle el beneficio de, güey, estaba chavo. ¿Cuántos años tendría, güey, Sí, cuando sacó esta menos película? de 30 años tenía. buena ¿26 pregunta. años? Creo que es del 70, él Manches. tendría 28 A ver, años. Es del 70, sí. quisiera verte a ti escribiendo un guión así, Víctor. No, ya a los 20 estaba pedo por ahí en alguna esquina en mi pueblo, güey. Sí, está muy cabrón. Sí. O sea, Sí, sí ese es. güey es un genio, es un Y iluminado justo del también cine. quisimos recomendar esta película porque mucha gente cree que Memento es su primera película, que es una película clásica, que le recomendamos, Pero es no. muy buena, pero pues es esta, que es un largometraje, pues apenas largometraje, y que la verdad a mí me interesa mucho saber cuánto costó. Había visto unos datos, pero pues quiero que Víctor nos los confirme. Pues apenas es largometraje porque solo dura 1 hora, Dura ¿no? una O hora sea, 10. sí. Y sin embargo pasan muchas O sea, cosas. sí Creo que está ese sí es un cortita. buen mérito de la película, Sí, que está muy seguramente bien. no A mí tuvo este se me mucho hizo. dinero para grabar mucho tiempo, por eso es tan corta, pero aún así pues pasan muchísimas cosas, Sí. muchas más cosas que en otras películas,
hemos visto No, y quizás también hasta Sí. seguramente por eso graba en blanco y negro. Y la grabó en 1999, entonces fue antes de la era digital. Y todos los que graban en blanco y negro es porque grabar en blanco y negro es más barato. Igual no sé si recuerden cuando vimos Lehane, también todo el mundo piensa que lo hicieron por intención artística y en realidad es porque es para lo que les Y alcanza. fíjate que yo Porque justo, ahora ya no, ya vivimos otra época, porque ahora ya existe, ahora ya puedes grabar con un pinche iPhone una La de película, Field in ¿no? England, ¿no? También blanco. Ah, y fíjate que una crítica que tenía es que la película, digamos, como no es lineal, muestra dos momentos en el tiempo distintos, que básicamente lo señala con el corte de cabello del protagonista. Yo hubiera pensado, era mi sí. crítica, que obviamente no sabía esto que está diciendo Marcos, que hubieran grabado una parte en blanco y negro y otra a color, como normalmente hacen para señalar distintos momentos en el tiempo. Pero bueno, pues ahí está la razón de que fue por marro Y de creo que eso lo Christopher hace en Nolan. Memento. O sea, ya cuando tenía más Sí, presupuesto, en Memento hace justo lo que estás diciendo, Héctor. Grabar en blanco y negro unas secciones y grabar a mira, color otras sí, para que, sí, sí, o sí. sea, más como que te dé una pista Sí, de en qué de timeline hecho, hablando de Memento, vi una entrevista donde habla sobre la mecánica de esa película. Esa película la escribió su hermano Sí, y la parte de blanco y negro sucede linealmente hacia adelante, mientras que la de color sucede linealmente hacia atrás. Entonces hay un punto donde se unen se encuentran. esas dos. qué Ajá, interesante, ¿eh? O no Está me acuerdo bueno. si es sí. al revés, que la de blanco y negro es O sea, no me acuerdo la dirección, pero Sí básicamente es van así como en sentidos dices. opuestos, pero lineales y se juntan en un... Oye, y unos factos que quería ahorita incluir que estoy viendo. Él no estudió cine, estudió literatura inglesa y en el University College London. Ahí estudiaste tú, ¿no, Sí, Oh, sí, Héctor? él, ese güey estudió en el King. no, sí estudió, o sea, yo No, estudié sí, en esa escuela, ahí un curso de verano escuela. y un campamento que estuve ahí. No, pero es lo que es interesante también, no, o sea, no es trivial, es que en esta escuela graban partes también de Batman. O sea, digamos, Christopher Nolan pues, se volvió a su alma mater para grabar unas partes de Batman, Yo pensé que sí había estudiado cine, sí, ajá, pero es no interesante Yo que, literatura. también O pensé sea que había que estudiado cine. sí, sí, que, porque hay una muy buena escuela ahí en Londres, muy famosa, y pensé sí, que de muy aquí iba a famosa salir de este brother. London Qué Arts interesante. School. También Ujú. es en la película esta de Dark Knight Rises, cuando están peleando como en un Capitolio, pues está grabada en esta universidad que es la University College London, donde estudió Christopher Nolan. Pero pues si Ahí gusta, Es donde El Batman como doctor recupera, Duarte. se cura de la columna en un hoyo, ¿no? Está y llega, y llega, Ese ¿no? hoyo quiropráctico. está en la Ven, universidad, güey. exacto. pero Y sí. luego se mama. Entonces Pero qué buena el película. Christopher Nolan es como Voldemort, regresa a su prepa todos los años. Qué buen chiste. Exacto, sí. Algo muy inglés, buen chiste. Sí. Algo muy inglés. Buenísimo. No superar el trauma de haberse No superó titulado. el pinche odio a tu prepa. Odio la prepa. Si gustan, Qué pasamos buen chiste. entonces a las calificaciones, Jess, si te parece Sí, bien. vamos, Sí, ¿cómo vamos. ven? Sí, pasamos a las Muy Vamos a bien. calificaciones. empezar al revés. Empezamos con el camarada. ¿Qué le dice tu camarada? Yo a Following le di una calificación de 8.4. Es una película bastante sólida. De nuevo, estamos siendo muy críticos con Nolan porque es muy bueno. Entonces, Queremos que obviamente mejore, ¿no? queremos que Que sea mejore. Esta es mejor. su primera película y aún así es muy buena. Está muy chingona, es entretenida, no se ve nada amateur. O sea, sí, pero no. O sea, muy bien. Felicidades. Seguramente le dio una buena calificación en la escuela por esta película. Sacó Víctor, 10. Sí, yo le di un 80. Y sí, pues sí es una película que la verdad te digo, a mí lo que más me llama la atención es que se ve muy bien, costó casi nada y pues sí un guión bien escrito, la verdad, hay giros de tuerca además, pero ajá, también las actuaciones no están nada mal, o sea, no son actores conocidos, chancelan sus compañeros de la escuela y bastante bien. Hemos visto en películas que pues, sí, bajo presupuesto, pero para mí los actores, híjole, o sea, muy mal. Del Improvisadillos SEA, del C entonces, del CCC. entonces tampoco, tú pero Héctor, ¿qué bien. nos Yo dices? le puse 8.6, me mareé un poco el manejo de cámaras al principio, pero curiosamente eso me hizo recordar que quizás las actuaciones de esta película, no sé, o sea, obviamente quizás es comparar peras con manzanas, pero para el nivel, o sea, desquitaron más el sueldo probablemente estos actores que los de la Odisea, ¿no? Obviamente esas son superestrellas que son muy superiores,
pero en general, para el papel, para las limitaciones, estos estuvieron bastante bien. Y Andrés, ¿tú cuánto le diste? Yo le di un 88 generoso. Como mencioné el martes, soy un fans girl de Christopher Nolan. Ciertamente no es una película que merece 88, pero eso es lo que le di. Hay cosas que definitivamente gustan. eh, obviamente un, la hizo en un periodo de su vida donde todavía no tenía todas sus capacidades como cineasta, pero da dejos de brillo, como menciona Víctor. Esta película con esto recibe un 59.6 sobre 100 global, lo cual la pone un poquito arriba de la mediana en el percentil 56. Está abajo de Death Ringers, que es una película clásica de David Cronenberg, y está arriba de Mysterious Skin, que es Muy una bien. película muy fuerte, drama, recomendada por Víctor hace unas semanas. Ahora, en términos, vamos a movernos a la sección de crimen. Esta es una película Uy, yo extraordinariamente no vi. violenta, incluso si no lo creen. Y la razón es que, o sea, hay 4 homicidios, ¿no? O sea, eh, hay dos personas que son asesinadas, pero son 4 cargos porque hay cómplices. Esencialmente tenemos un caso de asociación delictiva de crimen organizado porque ahí la gente alrededor del mafioso trabaja con él y cometen este tipo de crímenes por propósitos pecuniarios de dinero. Pero ese es lo que lleva los años de cárcel, pero lo que lleva el plot más bien es obstrucción de justicia, porque todo el plot circula alrededor de crear la apariencia de que Encubrir. alguien cometió un crimen para que no reciba la pena el que cometió ese crimen, ¿no? Eso es obstrucción de justicia em, Encubrimiento. y tampering with physical evidence es el crimen. Entonces estamos hablando en total de 1110 años de cárcel, que la convertiría en el quinto lugar. 1000 años. No, Y la razón es porque cada uno de los que estuvieron involucrados en el homicidio recibe 100 años por el homicidio y 100 años por Ah, ok. asociación O sea, delictiva. tú haces en acumulado, no es como contra una persona, sino en total de todas las personas Ajá, involucradas. Muy bien. ¿qué nos dices de dinero? Esa es la parte más Sí, interesante, me parece. eso yo quería Sí, saber. no, esto está. Yo también estoy sorprendido y chequé el dato 2 veces. $6,000. O sea, 120,000. está muy cañón. O sea, hacer una película con esa calidad sí se me hace impresionante con ese presupuesto y más en una ciudad como Londres. O sea, también, bueno, las o sea, locaciones no seguramente, tienen nada impresionante, pero te digo que las actuaciones no están nada mal. O sea, al parecer, pues se escogieron a personas que tal vez estudiaban actuación y por alguna razón no figuraron. No sé si reconocen alguna cara No, de nada. las personas que están ahí, pero es impresionante. Y la recaudación, pues estamos hablando de $130,000. No está mal tampoco, o sea, porque pues si lo ves por todo lo que costó y cuánto está recaudando, pues no fue también nada mal, ¿no? Nada También más. luego esa clase de éxitos, pues sí, son módicos, pero llaman la atención luego de algunas productoras y pues es lo que te abre puertas, ¿no? Entonces sí, se me hace, yo creo que es uno de los budgets más ajustados que yo he visto. Una de las Sí, cosas seis también mil, que es seis mil interesante dólares. de Nolan, o sea, complementando estos datos, es que es un director que siempre se queda en el presupuesto, nunca se pasa y sabemos que sus películas son súper exitosas financieramente. Lo platicamos en el episodio anterior de La Odisea y todas son muy exitosas excepto una, ¿no? Que seguramente ustedes saben que es la de Tenet, que esa sí no le fue bien, la sacaron en pandemia y a mucha gente no le gustó. Probablemente para muchos es su película más débil y no se reflejó tanto el éxito en taquilla, pero es un director muy disciplinado a la hora de gastar el dinero también. Sí, Y de hecho, en bueno, yo he términos, escuchado, no sé si hayan visto Tenet, pero pues he escuchado que si la revisitas, te gusta más. Ujú. yo lo Habría intenté que ver ver. una segunda vez y no. ¿Y tampoco? Sí, yo no he intentado. yo la he visto 2 veces, pero bueno, yo soy fans. A mí sí me gusta personalmente. Mira, Mm, O sea, entiendo la crítica de que depende demasiado en la exposición, pero la ujú. mecánica de la película es tan compleja que necesitas ese tipo de cosas. O sea, no, se me hace muy difícil poder explicarla de otra manera.
Pero bueno, lo que quería mencionar es que en términos de lo que costó, sí, o sea, es impresionante, es un milagro que hayan podido hacer esto con $6,000. La única película más barata que puedo pensar es, bueno, no más barata, o sea, un poquito más cara, con $7,000, Primer, que es una película de viaje en el tiempo, pero es la única que puedo pensar que haya sido Sí, de ese incluso me rango. Pero dio también curiosidad muy y bien. busqué la de A Field in England, que es una película, se supone, muy barata, y A Field in Y no England está tan. costó 316,000. Sí, claro, esta película Imagínate, ya o tiene sus años sea, también, eso es algo que tomar en cuenta. Pero pues también no muchos, o sea, dijeras, bueno, de las pinches 50, 60, ¿no? Pues Ujú. es del, ¿qué? es De del los 90. 99. Sí, no está No, y tan mal, o aparte sea, cuando mencionamos los costos, están ajustados por inflación. Ok. O sea, todos los datos Bueno. que menciona Víctor están ajustados. sí, Octavio, ya ajustados a inflación serían $100,000 de ahora, ¿no? No, 10 Güey, mil, lo que están perdón. contando, o sea, lo que están contando ahí como presupuesto, seguro fue la renta de la cámara y los lonches que se echaron. Porque seguro ni los actores cobraron y las No, locaciones eran las casas de los Les dieron de actores. Estoy comer. segurísimo. fue seguramente un favor que le hicieron. O sea, eso es muy común yo he tenido el privilegio de ir a varios cines independientes aquí en Arizona y hay entrevistas con los cineastas y es lo que dicen, o sea, que tienen micropresupuestos y hay como una hermandad donde la gente actúa, yo actúo en tu película y luego tú actúas en mía y así. Ujú. Mira, O sea, actualizado también el budget sería $11,000 de ahora. y no O es sea, ¿quién mucho. hace una película con No, once no es mil nada. dólares? Entonces, en sí, el cine, o sea, pues es como también una de los grandes debates. O sea, tú, si tienes un buen guión, una buena idea, con poquito dinero la armas. O sea, como este güey. O sea, es una película, la verdad, sólida, que es muchísimo mejor de las películas que ahorita con budgets infinitamente superiores están saliendo en cuanto a la historia y todo, y que cueste eso está cabrón. Y Sí, como dices, tal vez ahorita es mucho ese, como dices, esa hermandad, comunidad de los nuevos, pero pues también hay que meterle galleta, ¿no? En los guiones, pues, son muy importantes. Sí, cuando no tienes presupuesto, lo que hace que reluzcas es tu inteligencia y tu capacidad para hacer storytelling, de contar una historia bien, ¿no? Eso Ahora también no pocas no es personas. mamadora, o sea, es una historia, pues, como dices, cine noir, no es así inmamable, así de, ay, que al final todo fue un sueño del gato, no sé, una pinche mamada así. no, O sea, está, es le entiendes emocionante. perfectamente, te dices, está cool, así ahí como que mucha ahí giro de tuerca, pero está aterrizable. Entonces, pues también eso, pues yo también digo, el cine tiene que ser de alguna manera accesible para la gente. También si yo te digo, no, es que ya yo filmé esto y es un pinche sueño y que la chingada y nadie Onírico. la entiende, nada más la entiende el Andrés y sus No mames, tú compas, vas, pues tú no vas a odiar mames. Primer, güey. Vas a odiar el día que veas Primer, no te va a gustar, güey. Y es de las Pero mejores pues películas de ciencia ficción jamás hechas. Lo Pero mejor bueno, bueno. es cuando la dame, recomienden, pero dame, The Following 5 veces en lugar de eso, a mí también, pero bueno. y pues no veo que el Muy bien. director de Primer esté filmando La Odisea, güey, Está con muerto, Anne güey. Hathaway. Es tan buena ¿No No, su está está, muerto? película que se Que murió. pues, si hiciera tan Y bueno, se ¿por qué volvió se loco, murió, no? ¿no? Se no, volvió loco, ¿no? Si sí, hiciera tan tuvo chingón, ¿por como, qué se murió, güey? Sí. no, es que ese güey hizo 2 películas, las dos son excelentes, pero como que ese güey aparentemente tenía como bipolar Mm. o borderline personality o algo así, y tuvo un pleito así horrible público con su novia y Y lo cancelaron. básicamente no puede volver a hacer una película. Así son los Pero genios. está Yo vivo. pensé que estaba muerto. Yo pensé No, que pues estaba muerto. no, sigue vivo, pero pues, se dedica a vender seguros, no sé qué. Canceladísimo. Pues muy bien. Como siempre les doy las gracias por sintonizarnos. Cada semana estamos poniendo 2 episodios, una película mainstream y una película un poco más indie. Les recuerdo darnos like, suscribirse y poner notificaciones. Eso nos ayuda a llegar a más gente y eventualmente monetizar este canal. Muchas Y vencer a gracias la y nos estamos cotorriza viendo. algún día. Hasta luego. Nos Adiós. vemos. Adiós. Chao. No